Remember the rules? Yes. Say Bloody Mary 3 times. Okay, I'm gonna turn off lights. Okay, ready? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I'm scared. Muy buenas noches a todos, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más, como cada viernes, a su sección titulada Terror antes de dormir. La sección narramos creepypastas y leyendas urbanas, y en ocasiones hechos reales. Hoy estoy muy contento, porque hoy por fin, bueno, no por fin, hoy hemos llegado a 400 historias en el canal, contando especiales de Halloween y Día de Muertos, contando historias especiales de Navidad, contando leyendas mexicanas, contando creepypastas, contando hechos reales, películas que se basaron en hechos reales, muchas cosas abordando el tema del terror y lo paranormal, e incluso hemos contado historias de ustedes en este canal. Y esta noche te traigo la historia real detrás de una película de terror llamada La chica del sótano. Bueno, si eso no te genera terror, espera a que escuches la historia en la que está inspirada esta historia. Sin más, yo te invito a que te pongas cómodo y te dispongas a disfrutar de esto que se titula El monstruo de Austria. La verdadera historia de la chica en el sótano. En 1984 secuestró a su hija, de entonces 18 años, y la recluyó en el sótano de su casa. Tuvo 7 hijos producto de las reiteradas violaciones, porque ahora podría dejar la prisión. Durante 24 años, Elizabeth Fields estuvo encerrada en el sótano de su casa, secuestrada por su propio padre, el hombre que la torturó y la violó por décadas, y producto de esos abusos nacieron 7 niños. En 2008, la protagonista de este calvario logró escapar y pedir ayuda. Su historia recorrió el mundo, y Joseph Fields pasó a ser conocido como el monstruo de Austria. Con un juicio y una posterior condena, el hombre que pasa hoy en sus días tras las rejas podría quedar en libertad. Joseph Fields fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y abusar sexualmente de su hija, pero ahora podría salir en libertad, ya que según un nuevo informe psiquiátrico, no representaría ya un peligro para la sociedad, según consignó el medio de Daily Mail, Heidi Kanzer, una psiquiatra de la Universidad de Linz, que formó parte del informe sobre el estado de salud del detenido. Concluyó que es incapaz de hacer daño a otros, a su débil condición física y a la demencia que padece a sus 88 años. Significa que ya no cabe esperar que actúe por su cuenta y cometa delitos más adelante, remarcó la especialista. Según señala el citado medio, una opción es que sea enviado a una residencia de ancianos, sobre todo teniendo en cuenta que este año podrá optar a la libertad condicional. El hombre fue detenido en 2008 y un año después se declaró culpable de todos los cargos. El calvario al que sometió a su hija Elizabeth Fields generó conmoción y durante mucho tiempo ocupó los titulares de los diarios del mundo. 13 años después, en 2021, fue llevado a la pantalla grande cuando se estrenó La chica en el sótano, una película que revela
espeluznantemente detalles. El secuestro de Elizabeth Fierce. El 26 de abril de 2008, Elizabeth Fierce volvió a sentir la brisa del aire libre. Se encontró con una sociedad totalmente desconocida. Había teléfonos celulares, internet y autos modernos. Nada de eso existía cuando la secuestraron. La joven, oriunda de Amsterdam, Austria, había sido vista por última vez en 1984, a los 18 años. Su padre, Joseph Fierce, fue el responsable del cautiverio de la entonces adolescente para llevar adelante su macabro plan. Construyó durante 6 años un sótano en su propia casa, al que ningún miembro de su familia, compuesta por su esposa Rosemary y sus 6 hijos, tenían permitido acercarse. Este aparente ejemplar padre de familia guardaba varios secretos que tardaron décadas en salir a la luz. Fue denunciado por violar a una mujer en 1967 y por ese delito pasó 1 año y medio en la cárcel. Cuando recuperó la libertad, su esposa Rosemary volvió a aceptarlo y reanudaron su vida como si nada hubiese pasado. En ese entonces tenían 3 hijos y al poco tiempo le dieron la bienvenida a la 4ª, Elizabeth. A ella le siguieron 2 hermanos más. A pesar de mostrarse como una familia tipo, los comportamientos abusivos y violentos eran moneda corriente. Puertas adentro del hogar de los Fierce. Generar terror era una de las habilidades del padre y esposo que centró toda su maldad en su 4ª hija, a la que desde muy pequeña comenzó a controlar y evitar que se acerque a la gente. Pese a las restricciones de su padre, Elizabeth intentaba mantenerse lejos del hogar por un oscuro secreto que la atormentaba. Él la violaba desde que tenía 11 años. Durante su adolescencia, decidió que eso se acabaría y planeó escapar de la casa. Primero comenzó a trabajar como camarera para reunir dinero y hasta huyó a Viena con un amigo. Sin embargo, Joseph la localizó y la trajo de nuevo al martirio. La puerta del infierno. Una tarde, mientras padre e hija se encontraban solos en casa, él le pidió que lo ayudara con una tarea en el sótano. Ella accedió y esa fue la última vez que cruzó la puerta que dividía la vida de arriba con la de abajo. ¿Cómo explicó Joseph la ausencia de su hija? Con una mentira. Según su relato, Elizabeth huyó para unirse a una comunidad religiosa. Si bien esto no sonaba muy creíble, con el paso de tiempo, todos en la familia parecieron convencerse. Solo Joseph sabía la escalofriante verdad. Él mismo había construido una habitación hermética de 18 metros cuadrados debajo de la casa. Sus conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario fueron claves para crear este espacio para un perfecto cautiverio. En el cuarto, con un precario baño y una cocina, no entraba la luz del sol y no se escuchaban los sonidos del exterior. En ese lugar, Elizabeth conoció el infierno. No solo sufrió abusos sexuales y violencia, sino que además, producto de las violaciones, tuvo 7 hijos. La primera fue una niña llamada Keistern, que nació en 1988. Le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael, Félix y Michael, o Michelle, quien murió al 3er día de vida. Según se supo años después, habría sido el propio Joseph quien incineró los restos del bebé. La llegada de los niños representó un problema para este monstruo, ya que le parecía que el sótano era demasiado pequeño para albergarlos, y de un plan: llevarse a algunos de ellos a la vida de arriba. Para eso, obligó a su hija que escribiera una carta
donde explicaba que en el culto donde estaba no podía criar a sus bebés y por eso los dejaba bajo el cuidado de sus abuelos. Esto no solo funcionó, sino que además reforzó la versión de que la joven estaba en una comunidad religiosa. De esta manera, 3 de los pequeños pasaron a la otra parte de la vivienda y tuvieron una crianza normal. Por un hecho fortuito donde una de las hijas del sótano se descompensó, Joseph aceptó trasladarla al hospital. Días después acompañó a Elizabeth a verla, y ese fue el fin del calvario. Gracias a que la entonces mujer de 42 años, en ese momento, pudo hablar con los médicos, estos llamaron a la policía y detuvieron a su padre. Sin embargo, esa fue la punta del iceberg. Similitudes y diferencias de la película con el caso real. Tras la gran repercusión que generó el caso, donde la prensa bautizó a Joseph como el monstruo de Austria, en febrero de 2021 se lanzó la película La chica en el sótano. El escalofriante relato se narra cómo fue la vida de Elizabeth, aunque con algunas diferencias, como por ejemplo que la historia transcurre en Estados Unidos. La protagonista no se llama Elizabeth, sino Sarah, y tiene 18 años también, cuando es secuestrada por su padre y llevada al sótano de su casa. En la cinta, producto de las violaciones, da a luz a 4 bebés, a diferencia de la joven que tuvo 7. La crianza de los niños en el sótano, tanto en la ficción como en la realidad, fue con mucha dedicación por parte de la joven madre. Fue ella misma quien les enseñó a leer y escribir, y que intentaba a través de un pequeño televisor y un reproductor de video hacer que tuvieran una vida normal. En cuanto al momento culmine de la historia real, en donde la joven y sus hijos pudieron liberarse del secuestrador, el expediente judicial indica que sucedió cuando la salud de la joven Kirsten era deplorable e incluía un cuadro de desnutrición y debió ser llevada a un hospital. Para no levantar sospechas, Joseph permitió que su hija fuera a visitarla y allí intervino la policía y la interrogó. Con mucho miedo se animó a revelar lo que sucedió. En cuanto al final de la película, fue la propia Sarah quien pidió ayuda al personal médico ante la internación de su hija. A pesar de las amenazas de su padre, la crudeza del relato refleja el dolor y horror que Don ejerció sobre su hija, nietos o hijos. La vida tras el cautiverio. Joseph fue detenido en el preciso instante en el que Elizabeth denunció lo que vivió. Tanto la joven como sus hijos intentan desde 2008 recrear sus vidas. Se mudaron a otra ciudad de Austria y sus imágenes están resguardadas por las autoridades para evitar ser revictimizados. Por su parte, el monstruo de Austria fue condenado a prisión perpetua el 19 de marzo de 2009. Actualmente tiene 88 años y a pesar de haber sido encontrado culpable, podría recuperar la libertad. A comienzos de 2022, el Tribunal Regional de Köln aprobó el traslado de la Unidad Especial para Criminales Dementes a una cárcel normal. Esto significó que podía solicitar la llamada libertad anticipada para salir cuando cumpla 15 años de su condena, es decir, a principios de 2024. Más allá del paso del tiempo, el caso Fürst en Austria y en el resto del mundo aún genera conmoción cada vez que surge alguna novedad, y muchos recuerdan el calvario de la joven que conoció el infierno en su propia casa y cuyo demonio tenía la cara